Son las 7 de la mañana, 7 minutos. Saludamos a esta hora al diputado Jaime Naranjo del Partido Socialista desde Santiago de Chile. El Partido Socialista es afín al nuevo gobierno. Diputado, gracias por acompañarnos. Buenos días. Muy buenos días, un gusto saludarlo a ustedes como también a todas las personas que nos están escuchando. Diputado Naranjo, en Colombia, en América Latina, nos preguntamos cómo llega una opción tan diferente a el estado de las cosas en Chile al poder. Cómo el nuevo presidente, Boric, llega al poder en una nación que, vista desde afuera, para los latinoamericanos, ha sido todo un ejemplo de empuje industrial, de empuje económico. ¿Qué pasa y cómo llegan al poder? Mire, lo ocurre que a lo mejor para la gente que está fuera de Chile, le cuesta entender los procesos políticos y sociales y de transformación que vive nuestro país. Si bien es cierto, es verdad lo que usted sostiene, nuestro país tiene un desarrollo económico y una explosión económica bastante fuerte en los últimos 30 años, pero lamentablemente en un ambiente de mucha desigualdad económica y social. Es decir, los ricos se hicieron más ricos a costa de que los pobres se hicieran más pobres. Si bien es cierto, la gente pudo acceder a diversos bienes de consumo, lamentablemente cuestiones que son básicas para las personas, que dicen relación con sus ingresos salariales, que dicen relación con su atención en salud, su acceso a la vivienda, mejores pensiones, mejor educación para sus hijos, no estaban del todo claras. Y claramente, si bien es cierto, fuimos creciendo y a un ritmo bastante importante, se fue incubando un gran resentimiento social de ver que había gente que cada día, como le decía anteriormente, se hacía más rica a costa del sufrimiento o el dolor de otros. Y eso se expresó de alguna u otra forma en el estallido social que tuvimos hace algunos años atrás, que era justamente la gente estaba cansada de abusos, de atropellos, y creo que el resultado electoral que tuvimos es fiel reflejo de aquello. Basta de abusos, basta de atropellos, basta de desigualdades, queremos construir una sociedad más equitativa, más participativa, con mejores condiciones de vida, y creo que ese es el desafío que tiene el futuro presidente de Chile, y que nosotros como Partido Socialista sí. apoyamos la candidatura. Nosotros Se está perdiendo un poco la comunicación con el diputado. Diputado, ¿nos escucha bien? Sí, yo lo estoy escuchando estupendo. Ahora sí, se estaba perdiendo los últimos 30 segundos. No le digo que nosotros como Partido Socialista, si bien es cierto, no formamos parte del gobierno, ni vamos a formar parte del gobierno del presidente Boris, sí vamos a hacer una fuerza política que va a colaborar entusiastamente en su gobierno desde el Parlamento y de todas las instancias que sean necesarias. Es decir, aquí un acto de generosidad pensando en el bien superior del país y de los sectores más vulnerables. Sí. Diputado Jaime Naranjo, ¿usted cree que el presidente electo va a tener en su programa de gobierno, dentro de sus políticas públicas, la idea de expropiar algunas empresas privadas? ¿Ustedes lo apoyarían como coalición en esa idea? Mire, eso es una campaña del miedo y del terror que inventó la derecha para ganar estas elecciones, que al final esos inventos que ellos hicieron se los fueron creyendo ellos mismos. En ninguna parte existe una amenaza, ni para empresas nacionales, ni para empresas extranjeras que van a ser expropiadas. Jamás ha estado en el horizonte del presidente Boric aquellas cosas que se han dicho. Es decir, se inventaron tantas mentiras, tantos engaños para confundir a la opinión pública, que creo que lamentablemente hubo gente que se creyó el cuento, como decimos en Chile, y está eso. Jamás en Chile el presidente que haya va a respetar las normas legales y constitucionales que establece el Estado de Derecho en nuestro país, de tal manera que no está en el horizonte de él aquello. Sí, claro, porque para poder construir una sociedad más justa y más igualitaria necesitamos subir los impuestos a los súper ricos, y eso sí está en el horizonte.
subirle el impuesto a los súper ricos para que con esa plata que recaudemos podamos mejorar las condiciones de vida de los sectores más postergados en términos de educación, de salud, de vivienda. Eso sí está claro y todos sabemos que va a ocurrir. Sí, pero mire, diputado, obviamente en este momento las personas pues comparan este gobierno que acaba de llegar, que todavía no se ha posesionado, con otros gobiernos de izquierda de América Latina, Nicaragua, Venezuela, lo que pasó en Argentina, Perú y obviamente pues a muchos les da nerviosismo por los antecedentes y por lo que ha pasado en esos países. ¿El gobierno del señor Boric se compromete a entregar el poder una vez se termine el periodo? Por cierto que sí. Fíjese que nosotros, e incluso el presidente Boric, ha sido el que más ha cuestionado los gobiernos de Nicaragua, de Venezuela, o bien incluso de Cuba y también de China, porque cuando los países son comunistas y son ricos no los ataca nadie. La gente ataca a los países comunistas cuando son pobres. Nosotros no tenemos diferenciaciones con los comunistas. Todos los comunistas, sean países ricos o pobres, son todos condenables porque se violan los derechos humanos. Tanto en China, en Nicaragua, en Venezuela, en Cuba, en eso, o en Corea, por decirle otro ejemplo más. En eso no nos diferenciamos. Y el presidente Boric tiene muy clara la película que nosotros no queremos regímenes como los que existen en China, que es parecido al que existe en Cuba, que es parecido al que existe en Venezuela, que es parecido a el que existe en Nicaragua. Ese tipo de gobiernos autoritarios, dictatoriales, no los queremos en Chile. Y la gran diferencia de la izquierda chilena es que siempre ha condenado esos sistemas de gobierno totalitarios y dictatoriales, sea en China, en Cuba, en Nicaragua o en Venezuela. Son las 7 de la mañana, 15 minutos. Diputado, en Colombia nosotros tuvimos una serie de protestas con violencia que muchos equiparan o que algunos aseguran tuvo visos de lo que ocurrió en Chile. Se habló de injerencia internacional, de agitación de redes sociales internacional, y algunos vinculan ese movimiento con lo que ocurrió en las últimas horas en Chile como resultado de las elecciones. ¿Hay vínculo? ¿No hay vínculo entre las manifestaciones, la protesta violenta y no violenta, social y no social en Chile con la elección del presidente Boric? No, en absoluto. Esa fue una expresión absolutamente voluntaria de las movilizaciones sociales. Ningún partido político estuvo detrás de esas movilizaciones sociales. Aún más, todos los partidos políticos de izquierda, de centro, de derecha se vieron sorprendidos por el estallido social y no había ninguno detrás de ellos. Y por eso que fue un movimiento muy espontáneo donde la gente, al igual como ocurre en Colombia y en la gran mayoría de los países latinoamericanos, la gente se cansó de tantos abusos, de tantos atropellos y de tanta injusticia. Y ese es el mundo que tenemos que leer. La gente no quiere seguir viviendo en sociedades donde se abuse tanto con ella, se pasen a llevar sus derechos, haya tanta injusticia social. Y quien no lea lo que está diciendo la sociedad y las manifestaciones sociales, lo va a pasar mal en ese país. Y por eso que tanto en el caso de ustedes como en el caso nuestro, donde claramente nuestras sociedades están construidas sobre los pilares del abuso, el atropello y la injusticia, estos estallidos sociales son imparables. No los puede controlar porque son espontáneos. No están las fuerzas políticas detrás de ellos. Es el cansancio de las personas, de las familias, a esta situación de injusticia que vive. Son las 7 de la mañana, 17 minutos. Es el diputado Jaime Naranjo del Partido Socialista desde Santiago. Señor Naranjo, gracias por darnos unos minutos para ayudarnos a entender el futuro de su país y las relaciones con el nuestro. Muchas gracias, muy amable. No, muchas gracias y esperamos tener las mejores relaciones como siempre esperamos tener con Colombia. Y que le quede claro, en nuestro país, el gobierno de Gabriel Boric, nuestro presidente electo, va a respetar el Estado de Derecho, vamos a seguir siendo un país democrático y nosotros no tenemos nada, absolutamente nada que ver
con los regímenes autoritarios de Venezuela, de Nicaragua, de Cuba o de China. Estamos muy lejos de esos regímenes donde se actúa de manera totalitaria y autoritaria.